Continuando con las 7 iglesias paulinas, hoy hablaremos de 2 iglesias más, siempre considerando las cartas que el apóstol San Pablo envió a cada una de estas comunidades, en las cuales daba lineamientos, daba doctrina a cada una, de acuerdo a las necesidades que cada una de estas tenía. Iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto, enclavada en el istmo de su nombre, con 2 puertos, uno en el mar de Egeo y el otro en el mar Adriático, era la capital de la provincia romana de Acaya y una de las ciudades comerciales más importantes de todo el Mediterráneo. Tenía una abigarrada población donde confluían una gran variedad de religiones y era también célebre por su degradación moral. La iglesia de Corinto fue fundada por San Pablo con la colaboración de Silas y Timoteo en el año 50 o 51, durante su segundo viaje apostólico, años del 50 al 53. Podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 1 al 18. Allí estuvo enseñando el apóstol durante más de año y medio. En el tercer viaje apostólico, años del 53 al 58, es probable que, tras escribir desde Efeso la primera carta a los Corintios, hiciera una breve visita a la ciudad del Istmo. Lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 15 al 24. En esta ocasión, Pablo o alguno de sus colaboradores debió de ser objeto de alguna ofensa grave. Lo podemos confrontar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Más tarde, después de que los corintios hubiesen recibido la segunda carta a los Corintios, pasó con ellos el invierno del 57 al 58. Lo podemos revisar en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 1 al 3. La comunidad cristiana de Corinto, a juzgar por los datos que Pablo suministra en sus cartas, debió de ser, entre las fundadas por él, una de las más grandes en cuanto al número de fieles. Parece que en ella predominan los cristianos provenientes del paganismo. La mayoría eran personas sencillas, aunque no faltaban cristianos doctos y otros de posición desahogada. También debía de haber un considerable grupo de mujeres, una comunidad, en fin, que abarcaba ámbitos de la sociedad muy amplios, pero que vivía inmersa en un ambiente difícil. Dada la degradación moral de la ciudad, la atmósfera cultural y moral de Corinto afectaba a los cristianos. Por una parte, no podían dejar de comparar a los predicadores del evangelio con la multitud de maestros y filósofos griegos que había en la ciudad. Por otra, no estaban libres de la tentación de identificar el evangelio con la sabiduría griega. Las noticias que por distintos medios, Apolo, podemos ver en 1 Corintios 16:12, los de Clow, 1 Corintios 1:11, le llegan a San Pablo, que está en Efeso. Le mueve a escribir la primera carta a los Corintios en la primavera del año 57. En ella, las dificultades surgidas en aquella comunidad se afrontan a la luz del evangelio que Pablo había recibido por revelación divina y cuya formulación le había sido dada por la iglesia, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras. El problema de las divisiones en la comunidad de Corinto radicaba en que interpretaban el evangelio al modo de una sabiduría humana, juzgando su eficacia por la elocuencia del predicador. Pablo les escribe poniendo de manifiesto que la salvación no viene por esa sabiduría, sino por Jesucristo, muerto en la cruz. Lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 22 al 23. Solo en Jesucristo se encuentra la verdadera sabiduría y la salvación. Capítulo 1, verso 30. Junto a otros problemas que Pablo aborda en esta carta, como el caso del incesto, capítulo 5, versículo 1 al 13, el recurso por parte de los cristianos a los tribunales paganos, capítulo 6, versículo del 1 al 11, el matrimonio y la virginidad, capítulo 7, versículo del 1 al 40, la licitud o de no comer la carne de los mercados que habían sido inmolada a los ídolos, capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 33, y el orden de las asambleas litúrgicas, institución de la Eucaristía y los carismas, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 14, versículo
40. El apóstol trata otro tema en el que algunos seguían afectados por el pensamiento griego, la resurrección de los muertos. Capítulo 15 del versículo 1 al 58. Parece que aquellos cristianos entendían la resurrección como algo ya acontecido en el ámbito espiritual. Las manifestaciones carismáticas serían prueba de ello, sin que hubiera que esperar la resurrección del cuerpo. La respuesta de Pablo es tajante: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. Cristo ha resucitado de entre los muertos como primer fruto de los que mueren. Ya en la segunda carta a los Corintios, escrita poco después en el otoño del 57, se hace alusión a algunas reacciones negativas a la primera carta sugeridas en aquella comunidad. Pablo se fija sobre todo en las relaciones entre el evangelizador, el evangelio y los evangelizados. Al evangelizador la fuerza le viene del evangelio, a los evangelizados el evangelio les hace llevar a la reconciliación con Dios y con el apóstol, pues todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Capítulo 5, versículo del 18 al 20. No hay que descartar la hipótesis de que en esta carta, conocida como segunda a los Corintios, se encuentra incorporada de alguna manera al menos dos cartas que Pablo dirigía en aquella comunidad, la conocida como la carta de las lágrimas, capítulos del 10 al 13, en la que el apóstol corrige a quienes le han ofendido, y otra en la que percibe de nuevo la buena armonía de Pablo y los Corintios, capítulos del 1 al 9. Las cartas a los Corintios constituyen un tesoro inagotable para el conocimiento de la figura de San Pablo y de muchos aspectos de la doctrina cristiana. En ella están contenidas la audaz apología de su ministerio, la doctrina sobre el cuerpo de Cristo y sus miembros, el himno a la caridad, etc. Iglesia de Galacia. Galacia era una región interior de Asia Menor que se corresponde con la planicie de la parte central de la actual Turquía. En tiempos de San Pablo, la provincia romana que recibía ese nombre se extendía hacia el sur y abarcaba también los territorios de Licaonia, donde se encontraban 4 ciudades muy conocidas por el libro de los Hechos de los Apóstoles: Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. En su primer viaje apostólico, en los años 45 al 49, Pablo había entrado en contacto con los habitantes de Galacia al evangelizar al sur de las provincias, pero fue sobre todo en su segundo viaje, de los años 50 al 53, cuando predicó directamente entre ellos. Podemos verificar en Gálatas 4:13, tal vez porque una enfermedad le obligó a detenerse allí algún tiempo. La acogida fue sumamente cordial y entrañable. En el capítulo 4, versículo 14, el mismo apóstol estuvo allí de nuevo en el año 53 o 54. Sin embargo, también llegaron allí algunos judeocristianos aferrados a sus tradiciones nacionales y religiosas que querían poner el fundamento de la salvación del hombre en el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés. Es probable que algunos de esos falsos hermanos, podemos verlo en Gálatas 2:4, quisieran corregir la doctrina de San Pablo en las comunidades cristianas fundadas por él en su segundo viaje apostólico, como ya había hecho antes del concilio de Jerusalén. No sabemos exactamente quiénes eran. Lo cierto es que constituían una amenaza constante y que presionaban a los mismos apóstoles, pues en Antioquía habían inducido a la simulación al mismo Simón Pedro. Lo podemos ver en Gálatas 2, versículo 11 al 14. Al enterarse del peligro de los judaizantes, Pablo escribe a los Gálatas. Esta carta, que ha sido definida justamente como un grito de amor y de dolor, fue escrita muy probablemente en Efeso hacia el año 54-55 y resulta ser el mejor comentario a las conclusiones del concilio de Jerusalén, donde se había decidido que los cristianos procedentes de la gentilidad no estaban obligados a vivir las prescripciones judaicas. El tema principal de la carta es la doctrina de la libertad de los cristianos respecto al cumplimiento de las complejas prescripciones de la ley mosaica y de los complementos añadidos por la tradición de los escribas. Pablo proclama que solo Cristo tiene poder para justificar y salvar, y que, por tanto, quien predique otro evangelio transformando el evangelio de Cristo debe ser considerado anatema. Lo podemos ver en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 4 hasta el capítulo 5 versículo 8.
Para los judaizantes, la identidad cristiana, la pertenencia al verdadero Israel, requerían la circuncisión. Podemos verlo en el capítulo 5, verso 2. San Pablo reacciona con fuerza contra tal concepción, casi con vehemencia. El hombre viene a decir es justo para Dios solo por la fe en Jesucristo. La identidad cristiana radica en ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podemos verlo en el capítulo 3, versículo 26 al 29. La obra de la salvación ha consistido en que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Capítulo 4, versículo 4 al 6. Allí radica la libertad cristiana, la libertad de los hijos de Dios, pues para esta libertad Cristo nos ha liberado. Capítulo 5, versículo 1. La vida cristiana se desarrolla en la libertad sobre el fundamento de la filiación divina y la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Los cristianos vivimos según el Espíritu y actuamos también según el Espíritu. Capítulo 5, versículo 25, que produce en nosotros sus frutos. Con esto damos por finalizado a la segunda parte del tema las 7 iglesias paulinas, invitándolos a que vayamos estudiando y repasando cada una de las cartas que ya hemos estudiado. Al mismo tiempo, ir conociendo más y más sobre la doctrina de la Iglesia y principalmente profundizar en las Escrituras bajo el magisterio de la Iglesia. Los invitamos a seguir el Rincón de Apologética Católica en los diferentes medios, en la Facepam de Facebook y en el canal de YouTube. Bendiciones a todos.